Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento por poder compartir con ustedes en esta mañana una vez más acerca de la palabra del Señor. Como ustedes conocen, estamos estudiando el capítulo 8 de Daniel y hoy continuamos con el tema titulado El carnero y el macho cabrío. En Daniel capítulo 8 se repite por tercera vez el plano profético básico de los imperios mundiales establecido por primera vez en Daniel 2. En Daniel 7 fue la primera repetición y ampliación del capítulo 2 y ahora en el capítulo 8 hay una segunda repetición y ampliación para que pueda Daniel comprender los eventos mundiales y el establecimiento de los imperios que vendrían sobre la tierra. Sin embargo, en este capítulo, un ángel intérprete explica claramente que el carnero representa a los reyes de los medos y persas y el macho cabrío representa al rey de Grecia. Esta identificación inequívoca de los dos primeros símbolos de este capítulo, sino que también confirma la secuencia profética que ha sido repetida acerca de los imperios mundiales que encontramos en Daniel. Por eso, en el estudio de hoy veremos cómo la Biblia nos dice que el carnero fue el imperio de Medo-Persia y el macho cabrío fue el imperio de Grecia. Vamos a comenzar entonces con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por este día, porque nos permites venir a ti y poder compartir de tu palabra, poder estudiarla libremente. Señor, pedimos de que la información que recibamos hoy no solamente sea una información intelectual, pero que también nos permita experimentar el poder de tu palabra, el poder creer de que tú puedas ser en nosotros no solamente oidores, mas hacedores de lo que tú has dicho. Te agradecemos entonces, Señor, por este día y nuevamente pedimos que tú, Señor, nos ayudes a poder vivir vidas victoriosas, vidas que honren tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces ahora leyendo en el capítulo 8 de Daniel y veamos los versículos 1 al 3 para ver cuál es el primer símbolo que Daniel ve en la visión. Leemos. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes. Durante la visión me vi junto al río Ulaí, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. En estos versículos vemos el inicio de la visión que Daniel recibió. Nos habla acerca de esta segunda visión que vio después de la primera. Estamos entendiendo de que la primera visión que él vio fue la que se encuentra en el capítulo 7, la visión de esas 4 bestias que suben del mar. En esta visión, en cambio, no ve 4 bestias, sino ve primero un carnero. Y este carnero que él mira tenía 2 cuernos. Uno era más alto que el otro, y el más alto había salido después del primero. Ahora, cada aspecto de este carnero, cada característica que Daniel ve en la visión, tiene un significado y un cumplimiento en lo que este carnero simbolizaba. Por ejemplo, el hecho que el carnero tenía 2 cuernos significa que tenía 2 naciones en un solo reino. La unión de 2 naciones, de 2 pueblos, para formar un imperio. Y uno de los pueblos, el posterior, llegaría a ser el más fuerte. Esto fue exactamente lo que pasó con el imperio que representa el carnero. Vayamos entonces al versículo 20 para ver lo que el ángel describe simbolizaba este carnero. Nos dice, ese carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Aquí claramente el ángel interpreta a Daniel exactamente lo que este carnero simbolizaba, es decir, el reino de Medo-Persia. Y al igual que la visión mostraba que un cuerno iba a ser más importante o más fuerte que el otro, en la misma manera, los reinos de Medo-Persia, uno de los reinos iba a ser más fuerte. De hecho, iba a ser el reino posterior, que era el reino de los persas. Los medos fueron primeros, mas el reino de Persia surgió después y fue el reino más fuerte, el reino que alcanzó mayor predominio y fortaleza en el imperio medo-persa. Esto es tan importante porque nos muestra cómo la Biblia predijo exactamente la manera como el reino sería establecido.
Ahora hay algo interesante sobre este capítulo, que muchos tienen esta pregunta. ¿Por qué en esta visión se comienza no con Babilonia, como comenzamos en el capítulo 7 y capítulo 2 de Daniel, sino con Medo-Persia? ¿Por qué razones podría Dios haber presentado la visión a Daniel de esta manera? Bueno, si vamos a la Biblia, el capítulo 8 nos dice que fue en el tercer año del reinado del rey Belsasar cuando Daniel vio esta visión. Ahora ustedes saben que en el capítulo 5 de Daniel, en la historia del rey Belsasar, vemos que este imperio de Babilonia, bajo el rey Belsasar, cayó rápidamente. En otras palabras, el reino de Babilonia estaba a punto de desaparecer, por lo que Dios simplemente comenzó la visión con el siguiente imperio. Además de esto, otra posible razón radica en el hecho de que esta visión se centra en la limpieza y restauración del templo y sus servicios. Esto veremos un poco más adelante en esta semana. Pero estas dos cosas habían sido justamente las que Babilonia había atacado y destruido. Babilonia, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, destruyó el templo de Dios, y no solamente eso, sino que al destruirlo, terminó con toda obra de intercesión y de trabajo en el templo. Es decir, el pueblo de Israel no tenía una manera más de poder ofrecer sacrificios u ofrendas por el pecado a Dios. Estas dos cosas que Babilonia destruyó fueron las que con Medo-Persia serían restaurados. De hecho, fue el rey Ciro, un persa, quien primero devolvió a los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo y finalmente comenzar sus servicios una vez más. Al comenzar la visión con el enfoque en el imperio bajo el cual hubo la restauración del templo terrenal, el énfasis general de la visión en la limpieza y restauración del santuario celestial se hace más claro. Esta quizás es la mayor razón por la cual Dios comienza la visión en el imperio de Medo-Persia. Ahora leamos en Daniel capítulo 8, versículos 4 al 7, lo que Daniel continuó viendo en esta visión. Leemos. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía pararse ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste, y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de los dos cuernos que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. En estos versículos vemos al siguiente elemento que entra en esta visión, y es este animal que es el macho cabrío. Pero vemos entonces aquí que este carnero está primero en posición de ataque hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste. Es decir, este carnero viene del este o está en posición del este. Y cuando ve Daniel que este carnero no tenía oposición de nadie y que hacía cuanto quería y se engrandecía y nadie puede escapar de su poder, mientras veía esto, nos dice que entonces el macho cabrío viene del oeste y corría tan pronto o tan aprisa que ni tocaba la tierra. Este cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y dice que vino hasta el carnero de dos cuernos que había visto y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. ¿Y qué pasó en este enfrentamiento entre el carnero y el macho cabrío? Vemos que el resultado es que el macho cabrío derriba por completo al carnero y lo pisotea. Y no tuvo el carnero ningún poder ni nadie que le ayudase a librarse del macho cabrío. Estas características del macho cabrío son realmente importantes de notar. Vemos que viene del oeste. Vemos que viene con una velocidad impresionante y que tiene un cuerno notable entre sus ojos. Veamos ahora cómo el ángel describe quién es este macho cabrío. En el versículo 21 leemos: El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Aquí el ángel dice claramente que este macho cabrío es el reino de Grecia y que ese cuerno notable era el símbolo del primer rey de Grecia. Esto hace referencia directa a Alejandro Magno, el conquistador de Grecia.
Él tuvo una agilidad, una velocidad inigualables en la historia humana de alcanzar la conquista del mundo, especialmente de conquistar al imperio de Medo-Persia, un imperio que era infinitamente superior de un punto de vista humano. Como nos muestra la historia, en la primera batalla que tuvo Alejandro contra el imperio de Medo-Persia, la diferencia entre las dos naciones era muy notable. Alejandro apenas tenía alrededor de 40,000 soldados, mientras Persia se estima tenía alrededor de 600,000 soldados. Esto es, los persas tenían un ejército 15 veces más grande que el de Grecia, que el de Alejandro Magno. Pero a pesar de esta gran diferencia, Alejandro Magno, con tan solo 20 años, comenzó las conquistas del mundo y en menos de 10 años alcanzó a conquistarlo todo. Esto nos muestra la ferocidad, la agresividad, la valentía y la velocidad que Alejandro Magno tuvo en dar a Grecia el predominio y el poder de toda la tierra. Es así como el imperio de Grecia vino al poder y se estableció como el imperio universal cuando conquistó a Persia, tal como la Biblia lo había predicho. Y esto es tan notable porque Daniel, que vivió únicamente para ver el imperio Medo-Persia, predijo por la voluntad de Dios, como profeta de Dios, lo que pasaría después con el imperio de Medo-Persia, un imperio que duraría por mucho tiempo, pero no sería un imperio invencible. Sería conquistado por un solo hombre, por el rey primero de Grecia, o sea, el gran comandante que fue Alejandro Magno. Ahora vemos cómo en esta visión el carnero y el macho cabrío son ambos descritos como enemigos formidables e invencibles, que no había ninguno que pudiese escapar de ellos. Mas debemos recordar que en esta visión finalmente trata acerca de lo que está sucediendo en el cielo. Así que ¿por qué el Señor le muestra a Daniel la fuerza de estos poderes terrenales? ¿Por qué Dios menciona a esos poderes como formidables? Es quizás notable entender de que en el Apocalipsis el pueblo de Dios es finalmente librado por lo que Dios hace en el santuario celestial. Podemos ver esto en el capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis y también en el capítulo 15, versículo 8, donde menciona lo que sucede en el cielo cuando Jesús termina su obra de intercesión durante el juicio divino y entonces al concluir la fase del juicio investigador puede venir por su pueblo, puede venir por sus redimidos. En Salmos 20, versículo 2, nos dice: «Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostengo». Es así como en esta visión es un recordatorio del poder y de autoridad suprema de Dios sobre los reinos aparentemente invencibles de esta tierra. Es decir, mientras Daniel ve en visión a esos poderes terrenales que tienen mucha autoridad y ejercen mucho dominio y poder, en realidad Dios quiere que recordemos que es el Señor que está en los cielos, que es nuestro Dios, el que tiene realmente el verdadero dominio y autoridad, y que nada pasa en esta tierra sin que Él lo permita y que Él mantenga el control sobre todas las cosas. Por eso, en el tiempo de hoy, debemos entrar por la fe al lugar santísimo, al santuario de Dios, donde Dios está ahora mismo intercediendo por nosotros y donde podemos por la fe alcanzar el poder, la fuerza que necesitamos para poder vencer al enemigo, poder obtener la libertad del pecado y poder vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Si nosotros nos enfocamos en el cielo y en la obra de Cristo, los elementos de la tierra, las tribulaciones y los problemas que enfrentemos aquí no quitarán nuestra confianza, nuestra seguridad en la palabra de Dios, en la autoridad de Dios y la bendita esperanza de que el Señor Jesús vendrá por su pueblo, por sus hijos muy pronto, para librarnos y hacernos partícipes de su reino. Que Dios te bendiga y te guarde en este día y esperamos estar con ustedes mañana aquí para compartir más acerca de la palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.